Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La historia del fútbol nos enseña que ciertos países tienen una idea de juego casi asentada en su ADN, si se me permite usar este término que no me gusta vincularlo al fútbol. Es una idea de juego muchas veces alimentada por triunfos históricos y por la manera de sentir el fútbol en cada lugar. Vemos como Italia está asociada con el catenaccio y el contragolpe, Brasil al juego bonito, Inglaterra a ese juego directo histórico o Países Bajos al fútbol total. Sin embargo, la historia también nos enseña que ha habido entrenadores con tantísima personalidad que se han atrevido a cambiar la partitura sin ni siquiera preguntar y han conseguido que la orquesta además sonara maravillosamente bien. Hoy empezamos una serie de episodios que van a destacar a esos entrenadores contraculturales, de Arrigo Sacchi a Parreira, pasando por Van Marwijk o Bob Paisley. Técnicos que se atrevieron a nadar contracorriente respecto a lo que había sido siempre el fútbol en sus respectivos países. Y vamos a empezar además con Sacchi, un ataque al corazón del catenaccio. Esto es Play Fútbol, ya sabéis que nos podéis escuchar en la plataforma que más os guste, no olvidéis suscribiros, darnos like a cada uno de los episodios. Y bien, con todo esto vamos a empezar el episodio de esta semana, vamos a hablar un ratito del fútbol de selecciones, un ratito de Bélgica, también de la nueva selección de Italia, todo el jaleo que ha habido con el tema de las apuestas, y le echaremos un ojo a la campeona del mundo, Argentina, que jugó sin Leo Messi ni Di María, al menos en el equipo titular, y los matices que tuvo, todo con Paquillo Mariscal. Estaremos con Sergio Gila, vamos a viajar hasta Costa Rica para conocer al director deportivo de Saprissa, y cerraremos el episodio de esta semana con Fermín Suárez, que esta semana viene de entrevistado, que nos viene a presentar el libro que acaba de publicar. Después os contamos más. Pero como hemos dicho, vamos a empezar con Sacchi, vamos a empezar con esta serie. Haremos un episodio al mes aproximadamente con estos entrenadores contraculturales que han nadado un poco a contracorriente. Y para hablar de Arrigo Sacchi hemos invitado otra vez a Dani Fernández. Él escribió un artículo interesantísimo, el Milan de Sacchi, un equipo contracultural. De hecho ya vinculaba, ¿no?, el término contracultural a la figura de Arrigo Sacchi. Ya conocéis que es entrenador, está vinculado a la Federación Catalana de Fútbol, trabaja en el Manresa y es profesor, Dani Fernández, de la Escuela de Entrenadores y además, como digo, una enciclopedia de lo que podemos denominar el saquismo. Y ya nos escucha aquí en Play Fútbol. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas. Como siempre, un placer charlar contigo. Dani, habíamos hablado antes de la figura de Sacchi, habíamos hablado más de lo que había cambiado el fútbol a partir de Sacchi. También tendremos un ratito para comentarlo, para oyentes que no escucharan aquel episodio. Pero no habíamos hablado de cómo Sacchi, Dani, se atrevió a llevar la contraria a décadas de historia en el fútbol italiano. Claro, es que la aparición de Sacchi, que es la evolución maestra, ¿no?, de lo que otros entrenadores en esos momentos proponían, ¿no? Hay un entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, pero primero Liendon, que había estado en el Milan, ¿no?, que son un poco los que abren la veda en Italia, pero es Sacchi quien se atreve a llevarlo a su máxima expresión, ¿no? Es en un momento dado en que el fútbol europeo gira en torno a defensas al hombre llevadas al extremo, la figura del hombre libre, un juego muy, muy directo y muy poco elaborado, ¿no? E incluso a cuestiones metodológicas en las que él es vanguardista. Él aparece en un momento dado de la historia del fútbol sin haber sido futbolista profesional y se atreve a poner eso en marcha, ¿no? Primero lo hace en el Parma con muchísimo éxito y a partir de ahí la historia es conocida, ¿no? Su salto al Milan
y los títulos que al final le dan esa fuerza, ¿no? Esa legitimidad para crear un nuevo marco cultural en el fútbol. Estamos hablando de la figura de Arrigo Sacchi. Él es nacido en los años 40, para que la gente se haga una idea. Él no vivió, no había nacido todavía con los éxitos de la selección italiana en los años 30, pero Dani, lo normal es que él hubiera sido, por una cuestión generacional, básicamente fan de aquellos equipos que en los 60 en Italia y también en Europa triunfaron, pues la grande Inter de Ennio Herrera, el Milan de Nero Rocco. Lo fácil hubiera sido adherirse a esa manera de entender el fútbol, pero es lo que dices, él cuelga las botas siendo muy muy joven, no tenía todavía ni 20 años y no llegó a ser futbolista profesional, pero lo que hace y seguramente lo que marca su vida y también luego su trayectoria como entrenador, lo explicas muy bien en el artículo que he citado antes, es ponerse a viajar por Europa y ver a otros entrenadores y otras maneras de sentir y de vivir el fútbol. Exacto, a él le impacta mucho en estos viajes. Él es dueño de una tienda de comercio de zapatos, viaja por toda Europa pues para atender a su negocio, pero tiene esa semilla del fútbol en la cabeza que le lleva a intentar investigar métodos de trabajo, ¿no? Entonces a él le impacta mucho la escuela holandesa, le impacta mucho la figura de Rinus Michels por esa presión total que ejercían, ese fútbol total que empezaron a ejercer en los años 70. A él le llama mucho la atención y estudia cómo poderlo llevar a cabo, pero a través de un prisma mucho más zonal, ¿no? Es decir, Michels, para entendernos, seguía los postulados de la escuela holandesa en cuanto a marcajes más férreos al hombre, y él quiere llevar esa presión, ese fútbol total, jugando con dos conceptos, ¿no? Que son el fuera de juego y las presiones zonales, ¿no? Eso llama mucho la atención en sus viajes, y hay un entrenador que no es desconocido para los que nos gusta mucho el fútbol, pero quizás para el público que no es entrenador, pues quizá no lo tiene tan asociado como una figura de estas impactantes, que es Lobanovsky, ¿no? Es un entrenador soviético que también había puesto el hincapié en la presión zonal, ¿no? Entonces él estudia estas dos ideas y las contrasta un poco con lo que él había estudiado como entrenador en las escuelas italianas, ¿no? En Coverciano, que era el marcaje al hombre, el fútbol directo y el uso del hombre libre, ¿no? Que todos llamamos el catenaccio, ¿no? Entonces él cree que puede llevar a cabo eso, cree que eso puede tener éxito, porque él además cree, si aplico esto con la fuerza que me da el reglamento en cuanto al uso del fuera de juego en ese momento, muy favorable a la defensa, puedo conseguir dominar el encuentro a partir de recuperar muy pronto el balón, ¿no? En vez de esperar a que el rival me lo entregue, forzar que los errores se produzcan en campo contrario, ¿no? Entonces, el estudiar estas dos figuras y la inteligencia que él tiene, es un tipo muy culto, Arrigo Sacchi es un tipo muy formado intelectualmente, un tipo con inquietudes, ¿no? Es un entrenador un poco que sale un poco de la imagen del entrenador de la época en los años 70 u 80, ¿no? Él da ese paso a evolucionar esa idea de juego en Italia. Italia había sido la cuna del catenaccio, era décadas atrás el fútbol en el que la gente aguardaba esperando ordenadita atrás y luego salía al contraataque, en la que había marcajes al hombre muy férreos, que decir de aquel marcaje, por ejemplo, mítico de Gentile a Maradona. Son cosas que ha habido en el fútbol italiano. Sacchi se empieza a cargar un poco todo eso, tiene una visión absolutamente diferente, marca en zona, tira el fuera de juego, presiona arriba, es que es una concepción desde la defensa, sin dejar que la defensa sea el punto de partida o el primer punto en el que él organiza su fútbol, pero de otra manera muy diferente de defender. Y eso, evidentemente, no todo el mundo lo entendía. La crítica en Italia le veía como un bicho raro, por decirlo claramente, en sus inicios, Dani. Sí, él nunca dejó de ser un sospechoso, ¿no? Mientras ganó se le toleraron ciertas cosas. Cuando dejó de ganar, en el año 96 en la Eurocopa de Inglaterra, Italia se eliminaba en primera fase, pese a que en el primer partido había hecho un fútbol sensacional, ¿no? Pero es eliminada después de tropezar con
o la República Checa, si no me equivoco, y es recibido cuando vuelve la selección a Roma con gritos de bufón, ¿no? Lo trataban así, como un bufón, ¿no? Como un iluminado, ¿no? Pero él, pese a eso, que la prensa siempre lo miró con cierta sospecha, ¿no? Como ¿qué quiere vendernos este? Sí que generó una impronta en muchísimos entrenadores, ¿no? A partir de entonces, es decir, él revoluciona el fútbol italiano y ya no hay vuelta atrás. Es decir, cuando aparece Arrigo Sacchi, el fútbol italiano ya no puede volver atrás. O sea, lo que va a pasar a partir de entonces va a ser a partir de Sacchi. Sí que dices tú muy bien una cosa, que es Arrigo Sacchi, a diferencia de Johan Cruyff, entiende el fútbol a partir de que el juego se controla a partir de la defensa. Para él, a partir de la presión, ¿no? Es más que de la defensa, de la presión, ¿no? Es una forma de entender la defensa muy ofensiva, pero no deja de ser desde la defensa, ¿no? Pero sí que es uno de estos entrenadores revolucionarios que se adelantan a algunos de los contemporáneos nuestros en cuanto a que empieza a entender el juego como un todo. Él piensa, si yo recupero pronto y lo recupero en campo contrario, mis ataques son más rápidos y no dejan organizarse al rival, ¿no? Entonces él ve esa relación entre lo que hago presionando a lo que voy a hacer cuando recupero, ¿no? Eso ya no va a volver, Italia no va a volver a ser la misma. Es decir, eso va a generar una impronta en la formación de entrenadores, en el tipo de fútbol que se concibe e incluso en esos herederos suyos, que luego si quieres ya lo comentamos, ¿no? Esos herederos suyos, esos entrenadores que van a seguir a Arrigo Sacchi en la actualidad. Sacchi da para varios episodios, luego sus proyectos deportivos, sus proyectos como entrenador no triunfaron tantísimo, es verdad que lleva a Italia, por ejemplo, a una final, pero en ese mismo mundial tiene problemas con la figura de Roberto Baggio. Bueno, en definitiva, es un personaje con el que podríamos hacer varios episodios de Play Fútbol, pero me preguntaba también hasta qué punto tuvieron influencia gente como Rijkaard, Gullit y Van Basten, ya no solo por lo buenísimos que eran en su equipo, sino, Dani, tú que eres entrenador, a la hora de que le compraran la idea, le compraran el modelo de juego, porque eran tres futbolistas que, más allá de ser megatop a nivel mundial, no les sonaba tanto a chino las cosas que proponía Sacchi como seguramente a una gran parte del resto de la plantilla. Hay una parte de lo que tú dices que es clarísima, es decir, tener determinados jugadores influye muchísimo. Y no en vano, al final, Arrigo Sacchi cae en un error que se cae cuando el entrenador gana, y gana mucho, acaba creyendo que gana él, y que ganan sus métodos y que ganan sus tácticas, ¿no? Esto es un problema, porque Arrigo Sacchi, cuando va a otros equipos, quiere volver a llevar las mismas ideas, los mismos conceptos, incluso los mismos movimientos, con plantillas muy diferentes, ¿no? Donde no es posible llevarlo, no porque los jugadores no tengan el nivel, sino porque los jugadores son distintos de los que él lleva al Milan. Yo creo que la segunda etapa de la carrera de Arrigo Sacchi es querer volver a reproducir aquello que él hizo en el Milan, ¿no? Y pese a que la selección italiana llega a la final del Campeonato del Mundo y se queda a un penalti, ¿no?, de conseguir el ansiado título con el Atlético de Madrid, el equipo nunca llegó a funcionar como él quería. El equipo, también el reglamento le perjudica, es decir, la gran base de la presión zonal de Sacchi es el uso del reglamento, el uso del fuera de juego. Cuando los equipos de Arrigo Sacchi comienzan a ser menos presionantes y mucho más flotadores, en el sentido de bajar mucho las alturas, esperar mucho, reducir el espacio entre líneas, más lo que vemos en la actualidad en los bloques medios bajos, ¿no? Estas tendencias muy, por ejemplo, muy de Allegri, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, ¿no?, de dejar que los rivales transiten hasta ir a un determinado espacio, porque el reglamento cambia y ya no lo puede llevar a cabo, y porque no tiene ese gran líder que para mí es el jugador clave en todo el proyecto de Sacchi, que es Franco Baresi, ¿no? Sí. Es el jugador que realmente podía permitirle a él tirar ese fuera de juego de forma tan descomunal, ¿no? Es imposible llevarlo a cabo sin un jugador como ese, ¿no? Yo creo que él sigue queriendo repetir eso, pero no es flexible en aplicar ciertas cosas que el fútbol además había cambiado, ¿no? Ya estamos hablando del finales de los 90, principios de los 2000, donde Sacchi parece no haberse adaptado a ese nuevo fútbol, ¿no?, que él mismo había ayudado a crear.
Tal cual. Claro, me venía a la cabeza eso y pensaba, a ver, si en el 68, por ejemplo, Elenio Herrera ficha por el Ajax de Ámsterdam y se lleva a Facchetti, a Piqui y a Luis Suárez, pues igual es más fácil que el resto de la plantilla le acabe comprando el argumento, pero lo ha explicado muchísimo mejor Dani. Para ir cerrando... Dani, habíamos hablado antes de lo que genera Sacchi en el fútbol a posteriori después de aquel grandísimo Milan. En el artículo está muy bien explicado que hay conceptos como los de bascular, achicar, cerrar caminos interiores, orientar las presiones. Se empieza a hablar de todo esto a partir del Milan de Sacchi, esa frase mítica de Lillo de después de Sacchi muchos vivíamos más pendientes del saque de meta rival que del propio, que te dibuja el tipo de fútbol que impone aquel Milan de Sacchi, que se impone en el fútbol europeo. Y me hablabas un poco de los herederos, de la gente que ha querido que perdurara en el tiempo aquella idea de fútbol que, como decimos, en Italia en aquel momento fue contracultural, pero que se apoderó en muchos momentos de algunas partes del fútbol europeo. Sí, además hay otra frase de Juan Malillo muy buena que complementa esto que tú dices, que ya sabes que es un abanderado defensor, ¿no?, de las ideas de Paco Seirulo, ¿no?, llevadas al entrenamiento de fútbol. Él dice, bueno, esto está muy bien, pero si uno no fue saquista primero, difícilmente podía ser seirulista, ¿no? Es diciendo, primero había que pasar por concebir el fútbol desde esa percepción tan mecanizada, ¿no?, del juego que tenía Arrigo Sacchi, de esa máquina perfectamente engrasable y mecanizable, ¿no?, antes de dar el paso, ¿no?, a esa visión más holística que tiene Juan Malillo, ¿no? El propio Juan Malillo es un heredero de los de Sacchi, un revolucionario también en los años 90. Muy poca gente lo tiene en cuenta muchas veces al hablar de estas cosas, no vosotros, ¿no?, que siempre hacéis mención de él, ¿no?, pero muchas veces cuesta ver que Juanma, cuando empieza en el Salamanca, era un Lillo era un Sacchi en potencia. Sí. En España hemos tenido 3 entrenadores muy saquistas, ¿no? Benito Floro, con su Albacete primero, ¿no? Es que un equipo también que ahogaba a los rivales y no los dejaba jugar. Rafa Benítez, sin duda, ¿no? Rafa Benítez quizás es en España el que más lleva a la perfección esto, y Marcelino, ¿no?, que él mismo se declara como un saquista convencido. Juega contra ellos en Copa de la UEFA, contra el Milan de Sacchi, ¿no?, y dice, hostia, esto es otra cosa, ¿no?, de lo que yo he vivido, y esto yo lo quiero llevar a cabo si soy entrenador, ¿no? Y luego en Italia, evidentemente, ¿no?, es en Italia donde él genera más impacto. Él es un poco un entrenador pop, ¿no?, para decirlo de una manera un poco así. Es un entrenador mainstream, ¿no? Sí. Es decir, la gente lo imitaba, ¿no?, que llevaba la gorra como él, querían ser como Johan Cruyff también, ¿no?, que generaba mucho impacto mediático. Sobre todo para mí hay 2 entrenadores que son sus discípulos, y él un poco los reconoce así también, ¿no? Uno es Mauricio Sarri, sin duda, incluso dando un paso adelante en cuanto a la circulación de pelota, muchísimo más rica y más compleja, ¿no?, que la de Sacchi en su momento, y también no tanto en la parte defensiva, porque sería quizás decir algo que no es verdad, pero sí en la parte de esa valentía que es de Roberto De Cervi, del que hablabais el otro día en el programa de forma muy concreta y muy bien hablada, ¿no? Es decir, De Cervi también tiene mucho de Arrigo Sacchi, aunque en la parte defensiva quizás pues se iguala mucho más, persigue más por dentro, etcétera, ¿no? Pero también tiene esa parte de concebir el fútbol desde de recuperar pronto la pelota para luego ser protagonistas, ¿no? Pero él siempre ha dicho en Italia, en artículos en la Gazzetta y demás, que Sarri es el entrenador que él considera su gran heredero, ¿no? Mucho más que otros que él entrenó, ¿no? Es curioso, ¿no? Algunos que le han entrenado como Carleto, ¿no? Que podías decir, hostia, pues Carleto fue capitán suyo y fue su segundo en la selección italiana, que mucha gente lo desconoce, ¿no? Pero él, cuando habla, oye, ¿quién ha sido tu heredero en el fútbol italiano en estos años? Es Mauricio Sarri, ¿no? Lo reconoce así. ¿Podemos considerar a Sacchi el asesino del marcaje individual? Es verdad que ahora hay muchos equipos que persiguen casi de manera individual, pero en esos años siguientes al Milan de Sacchi, algo que estaba extendidísimo como el marcaje individual, empezó a perder absolutamente la vigencia. Sí, sin duda. Es el padre de la revolución zonal, ¿no? Sin duda, ¿no? Aunque hoy en día muy pocos entrenadores
hacen presiones puras zonales, no en el bloque medio-bajo, sino en el bloque alto, ¿no? En la presión a la salida de balón alta. Muy pocos, porque, y eso tiene una explicación muy, muy clara, ¿no? El hecho de que se han perfeccionado tanto los mecanismos de salir desde atrás, bajando alturas de jugadores, aproximando centrales, con mediocentros muy, muy cercanos a los centrales, ¿no? O sea, acercando el equipo para intentar separarlos a los rivales que te vienen a buscar, que prácticamente te obliga a igualarte. Te obliga a igualarte porque si no siempre permites un primer pase, ¿no? Regalas un primer pase que puede ser mortal porque te corren con mucha ventaja, ¿no? Es muy pocos entrenadores, hablábamos de Marcelino, ¿no? Que salían, yo creo que Marcelino, Sarri son de los pocos muy puristas en esas presiones zonales, más desde la posición intermedia, más de reducir el espacio sobre el vuelo del balón, ¿no? Son de los pocos que siguen muy, incluso el propio Pep Guardiola en muchos momentos, ¿no? Son de los pocos que siguen esos postulados más de Saki, ¿no? El resto combinan esas zonales con presiones más igualándose porque, insisto, cuando te bajan tanto las alturas es complicado que no acabes teniéndote que igualar, porque es una referencia muy fácil para el jugador para poder ir a recuperar. Queríamos empezar esta serie de entrenadores culturales y había que hacerlo con el entrenador contracultural por excelencia, porque no solo remó a contracorriente de lo que había sido el fútbol italiano las décadas anteriores, sino que además consiguió un éxito rotundo a nivel de resultados, pero también a nivel de títulos, pero también a nivel de cambiar el fútbol casi para siempre. Dani, como siempre, un placer estar aquí con la libreta y el boli apuntando a la antigua usanza, yo que escribo más rápido que al ordenador con los conceptos que vas sacando, así que nada, encantados de que te hayas pasado una vez más por Play Fútbol. Un abrazo, Dani, hasta la próxima. Un placer como siempre, Bruno, muchas gracias. Play Fútbol. Ha molado muchísimo este primer tramo hablando de la figura de Arrigo Sacchi. Va a molar mucho también lo que queda de programa. Primero para hablar de la actualidad. Tenemos ya la selección española clasificada. Es una de las que va a acompañar a Alemania, la anfitriona de la próxima Eurocopa. Tenemos clasificadas también a Portugal, a Francia. Estamos viendo ya las primeras selecciones dar ese paso de conseguir el billete. Además de España, ayer se clasificaban selecciones como Albania, también Escocia. Cada vez va picándonos más el gen, el bicho ese de la Eurocopa. Cada vez lo tenemos más cerca y la va a disfrutar seguro muchísimo mi amigo Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Me he dejado a Bélgica porque es una de las selecciones con las que vamos a empezar. Vamos a hablar de esta clasificación de la selección de Bélgica. Paquillo, con eso empezamos. Que no sé si decir que me ha sorprendido, porque no me parecía un grupo especialmente fácil, con Suecia, con Austria, en una transición que no prometía ser demasiado sencilla, ya sin Roberto Martínez en el banquillo, pero también sin Hazard, sin algunos de los defensas históricos de la última década, de los Company y compañía. Mantiene poquito de aquella Bélgica de antes, y además hay que contarlo, la lesión en los últimos partidos, en los últimos 5 partidos no ha podido contar con Kevin De Bruyne, y la clasificación la han logrado sin el belga del Manchester City. Yo creo que hay que darle cierto mérito a Domenico Tedesco, Paquillo. Sí, varias cosas. Lo primero, tú lo has dicho, la mejor generación belga de la historia ha tenido que ir dando paso, ¿no? Fuera, desde aquel Mundial de Rusia 2018, yo creo que se le acababa el tiempo, ¿no? Consiguieron aquel famoso tercer puesto, pero bueno, iba a ser difícil. Iba a ser más difícil aún sin Roberto Martínez, que creo que el técnico, bueno, recuerdo que cogió esa selección que estaba un poco apagada después de Marc Wilmots y consiguió lo que consiguió, con un sistema muy claro, un modelo muy definido. Esos Hazard, esos Company, esos Alderweireld en un momento de forma espectacular, incluso otros actores secundarios como Mertens, Witsel y demás. Y era complicado. Y encima Domenico Tedesco, creo que otro punto a tratar. Un técnico que se fue a Rusia después de aquel subcampeonato famoso en el Schalke 04, que apuntaba muy alto, pero que tampoco era el nombre más claro, más destacado para coger esta selección. Y fíjate, haciéndolo además, creo que con una vuelta de tuerca, porque una Bélgica que, teniendo en cuenta que ya no está, como tú bien dices, Hazard, por ejemplo, o esa salida de balón tan impecable que tiene a los Vermaelen, Company, Alderweireld, y que Tielemans no acaba de ser ese jugador cerebral del centro del campo, pues está diseñando y ha construido una Bélgica
muy vertical, que te destroza con espacios, que sale muy bien por fuera, con los Doku, con los Carrasco, Bakayoko, Luque Bacchio, y que tiene ahora mismo, a expensas de que se recupere Kevin De Bruyne, pues a Lukaku, que como comentábamos la semana pasada, por ejemplo, Bruno, está volviendo por sus fueros en Roma y está siendo el líder indiscutible de esta Bélgica. Claro, es que sin la figura de Kevin De Bruyne y en este tramo también, es que hay que decirlo, los últimos 3 partidos Bélgica los ha superado sin Courtois en la portería, que es la gran baza competitiva. Que se recupere bien Courtois me parece fundamental de cara a que pueda competir bien en la próxima Eurocopa, pero sí, buen resultado, buena imagen de Bélgica hasta el momento. Es verdad además que hemos visto variantes tácticas, que en muchos partidos, o sobre todo en el inicio, arrancó con 3 centrales y luego ha pasado de jugar con 3 centrales y carrileros, lo ha hecho a actuar más con defensa de 4. Ahí me parece muy importante la figura de Teate, del futbolista, del defensa zurdo, porque te puede actuar tanto de tercer central en línea de 3 como de lateral un poquito más bajo, y creo que es el que le da esa flexibilidad táctica para que el equipo pueda ir mutando entre un equipo con 3 centrales y un equipo con defensa propiamente de 4. Y por ir cerrando este primer tema, este tema de la selección belga, Paquillo, es un equipo que tiene muchísima amenaza por fuera y muchísima amenaza al espacio. Es decir, le sobran, vamos a decirle si se quiere, extremos. Ponte a contar, Trossard, Carrasco, Doku, Luque Bacchio, Johan Bakayoko. Es que alguno se va a tener incluso que quedar fuera de la convocatoria porque tiene bastante tela para actuar por fuera, Sí, escuchándote hablar, Bruno, no lo tengo apuntado ni nada, pero mi memoria se ha ido a que creo que es el perfil, el molde que lleva sacando Bélgica toda la vida, ¿no? Es verdad que cambió el sistema con Roberto Martínez, pero fíjate que Eden Hazard, el propio Kevin De Bruyne, Mertens, eran futbolistas que empezaron siendo extremos a pie cambiado, Kevin Miralas, que recordará mucha gente seguidora del Everton, Charlie, o sea, lo de los extremos en Bélgica creo que es muy prototípico, igual que ocurre en Países Bajos. Y sí es verdad que la actual Bélgica tiene mucha amenaza y jugadores muy explosivos por fuera, que además con un delantero como Lukaku, que te puede fijar centrales, pueden trazar esa diagonal, no solamente el regate y buscar línea de fondo, y que creo que por eso, como te decía, que creo que Tedesco está siendo inteligente, teniendo a Mangala o Nana en el centro del campo, jugadores más físicos, más de presionar, pero no de tanto distribuir. Bueno, pues aguanta un poco, buscar los espacios y ahí te destrozan, como se ha visto en esta fase de clasificación. Incluso tiene a Lois Openda, que se está saliendo también en el Leipzig, que por si quiere jugar más propiamente con 2 delanteros, lo hice el otro día, acompañó a Lukaku de Openda, y tiene ese perfil de delantero más tanque y delantero más móvil en el caso de Openda, que tiene, poco a poco va sumando piezas y me parece importante. Luego queda por ver pues cómo compiten los Faes, Teate, todos estos jugadores nuevos. Mantiene a Vertonghen atrás y bueno, cuál es el encaje de Kevin De Bruyne, pero bueno, de momento la nota que hay que ponerle a Tedesco, como decía antes Paquillo, es más que buena. Buena nota también de momento hay que ponerle a Spalletti, está haciendo al menos los deberes con la selección italiana, aunque tiene un partido en el que se va a jugar más de media clasificación todavía la selección italiana. Ganó por 4-0 a Malta, en una Italia que jugó con Locatelli como pivote, con Barella como interior, y el segundo interior era Giacomo Bonaventura, que a sus 34 años, Paquillo, parece que esté viviendo una segunda juventud. 4 goles y 2 asistencias en el arranque de temporada de Bonaventura con la Fiorentina. Ya el tramo final de la pasada temporada, con esa final de la Conference League, me pareció más que positivo de Jack, que es como llaman al italiano. Y bueno, no sé si decirte que aprovechando lo que ha pasado, el tema de las apuestas, todo el lío que ha habido, se ha tenido que ir Tonali de la concentración, también Zaniolo, aunque en el caso del jugador de las Aston Villa es una posición muy diferente, pero bueno, Bonaventura fue titular, marcó y creo que nos está dejando entrever que puede estar en los planes como mínimo para estar entre los 25 citados en la próxima Euro. Si sigue mantiene el mismo nivel, ¿por qué no? Fíjate que con sus 34 años él mismo leí unas declaraciones en Sky Italia, Bruno, que decían que él reconocía que la puerta la tenía cerradísima. Él pensaba que evidentemente la etapa con Roberto Mancini no fue,
y que no iba a volver nunca a las churras. Fíjate que es su nivel, ¿no? Yo creo que Vincenzo Italiano, el técnico de la Fiorentina, está haciendo muy bien, potenciando a muchos futbolistas, no solamente Bonaventura, y que se está demostrando porque están subiendo su pico de rendimiento con esta llamada en Italia. Un golazo, muy buenas sensaciones, este partido contra Malta. Evidentemente también, como tú bien comentabas, aprovechando esa ausencia de Tonali, si no yo creo que no hubiese sido titular. Pero Bonaventura es un tipo que siempre ha tenido mucho talento. Desde que apareció la cantera del Atalanta, recuerdo en un Milan, no el Milan de ahora, sino ese Milan que navegó, ¿no? Siendo, bueno, una plantilla muy débiles, que le costaba muchísimo trabajo clasificarse para Champions, evidentemente siempre era de Scudetto. Bonaventura siempre sacaba ese puntito de creatividad y de talento. Lo que pasa es que ha sido otro futbolista de los muy azotados por las lesiones, pero yo particularmente me alegro porque creo que todavía tiene mucho fútbol. Totalmente. Otra de las caras positivas de los nombres propios es Domenico Berardi. Hay que decir que lleva más de 10 temporadas en Italia marcando en Serie A, que eso no lo puede decir demasiada gente. Tiene ya 29 años Berardi y sigue jugando en el Sassuolo. La zurda de Berardi, Paquillo, no la hemos visto en la Champions League. Es tremendo. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, se lo hemos visto en la Champions League, pero lo de Hans Van Aken, ¿no? En Bélgica, no se va a mover, pues siempre parece que tiene que salir del club y nunca sale del Sassuolo, el caso de Berardi. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, no sé si quiere ser, bueno, un jugador de club, ¿no? Un one-man club, como fue Francesco Totti en su momento, o Del Piero, a pesar de que se fue luego a Australia a acabar la carrera. Pero ofertas sabemos todos, que ha tenido muchísimas. La Juventus todo este verano a punto de firmarlo. Yo creo que habría que verlo en un equipo que tiene el nivel, el talento, el físico, la mentalidad de ese carácter ganador propio del italiano y encima siempre es el líder de un Sassuolo que, bueno, ha tenido épocas muy buenas, pero también ha tenido épocas muy malas y él siempre ha aparecido. 10 temporadas anotando en Serie A encima, con algunas temporadas con dobles dígitos, muchísimas asistencias también. No sé qué ocurre ahí, Bruno. Estaría bien poder hablar con alguien del Sassuolo para que nos cuente por qué Domenico Berardi no quiere salir de ahí, ¿no? Sí, es que es una zurda. También es verdad que a mí me da un poco de rabia que es un futbolista que se enchufa especialmente en partidos gordos, lo cual es una virtud, ¿eh? Sí. O sea, hay que decir que es una virtud, pero es que a los grandes de Italia los destroza un año sí y otro también. Al Inter lo tiene martirizado, a la Juventus le recuerdo varios goles, al propio Milan también. No sé, me da la sensación como que se motiva más, igual no lo tengo bien estudiado, pero la sensación que me queda desde fuera es esa. Decía lo de Italia, Paquillo, porque va a ser una final, ahora no recuerdo, voy a mirarlo antes de que cerremos el tema de Italia, pero se la juega contra Ucrania. Está ahora mismo Inglaterra con 13 puntos destacada, primera clasificada. En ese mismo grupo C, Italia segunda con 10 y tercera es Ucrania también con 10 puntos. Y hay, y vamos a confirmarlo ahora, un Italia-Ucrania que puede decidir la clasificación. Pero insisto, que va a ser casi a caro cruz, se la va a jugar la selección italiana, Totalmente, una Ucrania que viene haciendo las cosas muy bien desde que Shevchenko cogió el banquillo en su momento, con gente muy joven, con gente que ha cambiado un poco el perfil de la selección ucraniana también, Bruno, podemos comentarlo un poco, que son futbolistas, el perfil más asociativo, ya no son esa selección que era quizá a principios de siglo, ¿no? Que era más de juego directo. Italia también sabemos que tiene un problema últimamente y es que llegado el día D suele fallar. Vamos a ver vamos a ver con Spalletti, vamos a ver cómo afrontan esto, pero creo que será una decepción muy grande que no estuviese Italia en la próxima Eurocopa, por plantilla y por todo, y por historia, evidentemente. Inglaterra, Italia. Se va a jugar esta semana, el día 17, es decir, pasado mañana martes, Inglaterra-Italia, vaya partidazo. Y ya en el parón de noviembre, el 17 de noviembre, hay un Italia-Macedonia y un Ucrania-Italia. O sea, ojito a los 3 partidos que le quedan a la selección italiana. Y vamos a acabar con la que para mí es, con el permiso de Francia, seguramente la selección que está más en forma de todo el mundo, no en vano es la campeona del mundo, la selección argentina. Una Argentina que jugó sin Messi en el inicio, que tuvo ocasiones, Paquillo, para ganarle a Paraguay por más diferencia de lo que lo hizo, con un gol de Otamendi acabó ganando y llevándose los 3 puntos, pero tan solo ganando por un 1-0, pero una selección que sabe lo que juega y cuyo centro del campo, Paquillo, luego iremos a la delantera, pero formó con
McAllister más de pivote, Enzo Fernández ya pisando otras zonas y soltándose un poquito más, y también con Rodrigo de Paul formando ese centro del campo de tres, con Nico González un poco ahí de nexo, cayendo a la banda izquierda, y tenía tanto a Julián como a Lautaro arriba. Empezando por el centro del campo, Paquillo, es ilusionante ya incluso pensando en cuando se vaya Messi, este centro del campo para una selección como Argentina, ¿eh? Yo es que yo no sé, Bruno, si en el mundo hay un centro del campo más complementario. Ya podemos debatir, entrar en debate si queremos de más nivel, menos nivel, o analizar comparando con otros centros del campo pieza por pieza, el pivote, el interior y tal, pero más complementario. Yo creo que lo de McAllister, Enzo Fernández alternando la base de la jugada con Enzo, como tú bien relatabas, con ese rol que ahora, bueno, el que tenía en Argentina realmente, que está explotando ahora Pochettino en el Chelsea, de dejarlo que pise un poco más tres cuartos, y también esa medio reconversión o cómo estamos anclando un poquito más McAllister en el pivote que está haciendo Klopp en el Liverpool, y luego con un Rodrigo de Paul, que es la tercera pata del banco, que se habla poco de él, pero que siempre con Argentina, da igual el momento de forma que atraviese en el Atlético de Madrid o anteriormente Udinese, siempre da el 100%. Un futbolista que compensa los movimientos del lateral derecho, del que suele ser un falso extremo derecho, bien Messi, Nico González alguna vez por ahí, Julián Álvarez, te aporta profundidad, te aporta carácter, recuperación. Es que me parece, sinceramente, y creo que a pesar de que sea la campeona y que sale tanto de ella y de Messi, Bruno, creo que Argentina por fin tiene un equipo complementario, un centro del campo, que estamos hablando de que han tenido futbolistas quizás de más nivel, los Verón, Aimar, Riquelme, Fernando Redondo en su momento, pero que encajen también en el tablero como estos tres chicos. Yo creo que no tengo yo un recuerdo, sobre todo porque también han conseguido el éxito cercano de ellos, ¿eh? Sí. Funcionó realmente perfecto. Lo decíamos antes, Nico jugó bastante pegado a la banda izquierda, o cayendo bastante a la izquierda. De los tres delanteros, Julián era el que caía más a la derecha y Lautaro el que pisó más zonas interiores, aunque insisto, que a veces también caía algo a la banda izquierda. Y me gustó la delantera, creo que se pueden acabar complementando. Fíjate que antes parecía una lucha casi a muerte, a ver quién era el compañero de Messi. Acabó ganando esa pelea Julián Álvarez en el Mundial, y con el arranque de temporada de Lautaro, no digo que vaya a haber pelea, pero es una competencia, me parece, sana, y va a ser bonito. Incluso también le da mucha seguridad a Argentina saber que tiene para cuando Messi decida irse a Lautaro y a Julián, a dos delanteros que por esa versatilidad de Julián se complementan también realmente de forma fantástica. Hay esperanza, ¿no? Cuando llegue la etapa post-Messi, evidentemente hay esperanza en la última línea. A ver, parecía que iba a ser una lucha, tú lo has comentado muy bien, entre quién sería el 9, ¿no? Yo creo que también todo gira en torno a Julián Álvarez. Julián Álvarez es un futbolista un poco que no se puede definir, ¿no? Que es segundo punta, falso extremo, delantero centro puro, puede jugar en tantas posiciones y se adapta también. Fíjate que este debate lo podemos extrapolar a lo del Manchester City, que ha aprovechado de verdad la salida de Gundogan, la lesión de De Bruyne para entrar en el equipo, pero todos hablamos de tiene que salir de ahí porque con Haaland, y al final ha encajado. Pues algo muy similar está ocurriendo con Lautaro Martínez. También Lautaro Martínez se ha reciclado un poco. No es lo mismo cuando se apareja con Lukaku, ahora con Marcos Thuram o con Seco. Es verdad que es un futbolista que va creciendo, van dando pasitos, puede fijar un poco más, puede ser más un 9 puro. La verdad que también hay mucha complementariedad y mucho talento entre ambos, y tú lo has dicho. Hay esperanza post-Messi. Vamos ya con las preguntas de los oyentes para que nos quede tiempo al menos a tres. Va. En Twitter las podéis dejar en @playfutbol, y si no, en los comentarios de iVoox. En Twitter nos dice @eraelturco. Dice: buenas muchachos, ¿qué 2-3 selecciones de las favoritas veis con mejor pinta de cara a la Eurocopa? ¿Y qué 2-3 outsiders veis también con buena dinámica de cara al torneo? Gracias, un placer escucharos. Pues está para ti, Paquillo. Bueno, yo, Francia, Portugal e Inglaterra, lo tengo clarísimo. Quiero ver qué sucede con Nagelsmann y Alemania, porque hay mucho talento y no me puedo creer que la etapa de Flick sea tan mala. Como favorita. Y outsider, yo quiero destacar a Dinamarca. A mí Dinamarca me parece un grandísimo equipo. Es verdad que la pasada Eurocopa se la pegó un poco, que no dio el máximo nivel, pero yo me quedo con Turquía, que se ha clasificado con Montella, y con Dinamarca como outsider.
Pues mola. Dinamarca cambiando un poquito la piel, pero también con jugadores interesantes. Yo también, si tengo que decir 3, digo favorita número 1 Francia, y ahí estarían Inglaterra y Portugal como segunda y tercera. Nos preguntan también en Twitter, Andoni1993, dice: de cara al próximo episodio, ¿podríais comentar vuestra opinión de este ranking y sobre todo de Germán Cano? Es un jugador que no sabía que existiera y solo encuentro uno de Fluminense de 35 años. ¿Puede ser? Se refiere a un ranking que ha hecho en 90 minutos, no sé si el medio es exactamente así, 90 Minutes o algo así se llama, de los mejores jugadores del momento. Es un ranking en el que pues está Jude Bellingham primero, Salah segundo, Lautaro tercero. Bueno, que el 20º en esa lista es el bueno de Germán Cano. Germán Cano es delantero de Fluminense, efectivamente delantero de 35 años, y que ha marcado 16 goles en 13 partidos de Liga. No, este es en los estaduales, marcó 16 goles, en la Liga lleva 7 goles en 23 partidos, y es una de las caras visibles de Fluminense en la Libertadores. Ha marcado 12 goles en 11 partidos con Fluminense en la Libertadores. Paquillo, es un delantero argentino un poco como los de antes, más rematador, que busca los espacios, súper potente en ese inicio de la carrera. A mí, salvando muchísimo las distancias, me recuerda a los delanteros argentinos de los 90 un poco, ¿eh? Sí, es ese perfil, aquel delantero de otra época, de muchos que si lo buscan en el punto de penalti, centro lateral, pase atrás, siempre está peleando con los centrales, siempre, y creo que sinceramente no digo que sea irreal, pero está haciendo la temporada de su vida. Fíjate, lo de la Libertadores, 12 goles en 11 partidos, una carrera, bueno, ha estado en Paraguay, ha estado en Colombia, en Argentina por supuesto, en México, y lleva en Fluminense desde enero del 2022. Bueno, la verdad que ha sido absolutamente clave para esta clasificación a la final de Libertadores Fluminense, absolutamente. Sí. Hay una pregunta que me mola mucho, pero cuya respuesta es larga y por tanto la vamos a dejar para la semana que viene. Pero nos preguntan por el 11 estelar del Mundial 2030. 11 estelar del Mundial 2030, que sería chulo. Y nos pregunta también Axe, laterales derechos para la selección española. Yo digo Pedro Porro. ¿Tú con cuál te quedas? Además de Carvajal, porque dice que hay ausencia de laterales derechos. Vamos a ver qué ocurre con Iván Fresneda, pero hay que decir, y le decimos a nuestro oyente, que no lo habíamos hablado entre tú y yo, pero hemos coincidido. Yo también diría Pedro Porro. A mí me gusta mucho Pedro Porro, y lo que está haciendo Postecoglou con él por dentro, creo que puede replicar lo que está haciendo Carvajal con De La Fuente. Queda respondido. Gracias, Paquillo. La semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Os he dicho al arrancar el programa que os iba a llevar hasta Costa Rica de viaje, porque en Deportivo Saprissa, en el histórico club de Costa Rica, tenemos como director deportivo a Sergio Gila Lozano, director deportivo español, que está al frente de uno de los históricos, el histórico Club de Centroamérica. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Un gusto estar con vosotros y bueno, muchas gracias por acordaros de mí, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, Sergio, de hecho nos alegramos mucho, ya no solo de saber que tenemos talento español, sino que fuera se valore ese talento español, ya no solo de jugadores y entrenadores, en tu caso un director deportivo tan joven en un club tan histórico. Te lo decía antes, es que vais a cumplir 90 años, estáis cerca de ganar 40 títulos ligueros de Costa Rica, campeones en diversas ocasiones de la Champions de Norteamérica. Realmente, por más que el momento actual a nivel económico no sea bueno de Saprissa, tienes en tus manos a un transatlántico, si hablamos de importancia dentro de los clubes del centro y del norte de América. Sí, a ver, como bien dices, siempre se dice por el club histórico, en este caso, pues dentro de Centroamérica es el más grande, el más ganador. Bueno, pues siempre se tiene aquí pues un micromundo, por así decirlo, y bueno, pues aquí hemos ganado 38 títulos locales, con menos historia que otros clubes, porque hay otros que ya pasaron el centenario. Nosotros vamos a cumplir 90 años y aún así pues tenemos una diferencia de 8 títulos respecto al anterior club, y bueno, pues en eso somos los más ganadores. En Centroamérica somos súper respetados pues en la competición internacional, que en este torneo no nos ha ido muy bien, pero somos el equipo a batir. Cuando salimos, pues la marca Saprissa
llama mucho la atención y bueno, pues también a nivel mundial, pues ha jugado un mundial de clubes en Japón, y bueno, pues también hay jugadores de Saprissa que han ido saliendo por Europa, pues se puede conocer Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges, al final Manfred Ugalde está ahora jugando en Países Bajos, en Twente. Así que, bueno, pues hay grandes jugadores y sobre todo pues a nivel de títulos somos los más ganadores y la exigencia diaria pues así es. Es bonito recordar a nuestros pasados, a la gente que ha puesto piedras importantes en esto del fútbol. Y hay que explicarle a muchos oyentes de Play Fútbol que no lo sabrán y que no conocerán al personaje en cuestión, Sergio, que el nombre del club está puesto en honor a Ricardo Saprissa, muy vinculado con el fútbol costarricense y que fue un nombre importante en la Liga Española, sobre todo en las filas del Real Club Deportivo Español. Sí, aquí Ricardo Saprissa es alguien pues súper bien recordado, una persona pues pionera en el mundo del fútbol que confiaba en los jugadores jóvenes, pues hace tiempo hizo un equipo junto a un patrocinador que es Beto Fernández, pues ambos se unieron para hacer un equipo y bueno, pues ahora Beto Fernández llama así nuestro centro deportivo, nuestra ciudad deportiva y Ricardo Saprissa pues tiene nombre el estadio y como tú bien dices, en España, pues en el Español de Barcelona, de hecho una puerta del estadio se llama Ricardo Saprissa y sí. Bueno, es una persona muy respetada allí y aquí pues es una institución y nosotros a los jugadores jóvenes y a los jugadores de la institución les recordamos los valores de Ricardo Saprissa, que era una persona súper educada, súper profesional, un amante de que los jugadores jóvenes salieran para adelante, que estudiaran. Él se preocupaba mucho que los jugadores fueran personas, que en esa época es complicado porque no había esa cultura y él fue pionero en que todos los jugadores de Saprissa tenían que estar estudiando, les ayudaba a nivel familiar y bueno, pues en eso al final las cosas no se consiguen de casualidad y él lo consiguió y aquí la historia se lleva mucho en Saprissa y es súper bien recordado y bueno, pues en el Español de Barcelona afortunadamente también le siguen recordando, así que es algo muy positivo. En los últimos meses he podido hablar bastante con Albert Rudé, sabes, Sergio, que estuvo como entrenador en la Liga Deportiva Alajuelense y me hablaba de la presión que hay que soportar en un club con tantísimo seguimiento, que más allá de que no sean clubes con muchísimo presupuesto, sí, el seguimiento y la pasión está detrás. Supongo que en un club como mínimo igual de grande como es Saprissa lo estáis notando también, Sergio. Sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo porque la presión aquí en Costa Rica es impresionante. O sea, el fútbol para ellos lo es todo. Y bueno, pues es algo tan parecido a lo que pueden pasar en países sudamericanos. En eso nos parecemos mucho. Y en concreto, Saprissa es el foco mediático de todos. La mitad de la población es de Saprissa, que es un porcentaje altísimo. Y pues cada vez que Saprissa, no te digo que pierda, que no gane, pues enseguida pues los telediarios abren con eso, los programas de radio, de televisión, las tertulias, pues nos critican mucho y bueno, pues también lo que puede pasar en España, aquí se asemeja mucho a Saprissa a lo que puede ser el Real Madrid en España, evidentemente a una escala muy inferior, pero bueno, pues localmente nosotros abarcamos mucha presión. En el caso que decías de Albert Rudé, pues Alajuelense es el segundo equipo con más presión que pueda tener, pero bueno, yo creo que aún así lejos de lo que se espera en Saprissa, porque Saprissa abarca mucho. Saprissa socialmente abarca tanto que la felicidad del país también un poco va basada en si Saprissa le va bien o Saprissa le va mal. O sea, llegamos a ese punto y afortunadamente todo se aprende. Y yo estando aquí, pues en el momento en que decida salir o que me toque salir y vaya a otros contextos, pues la presión que se vive aquí ya no creo yo que la viva en otros sitios, a no ser que uno acabe en un equipo como el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, sí, y eso todo es aprendizaje. Tú estuviste en la estructura deportiva del Valladolid y hace un tiempo te sale esta opción de irte hasta Costa Rica, primero en otro cargo y acabas siendo director deportivo. Sergio, cuéntanos un poco cómo fue. Sí, yo ahí en el Real Valladolid estuve 7 años trabajando desde entrenador de categorías inferiores hasta acabar en la dirección deportiva con Miguel Ángel Gómez. Y bueno, pues ya el último año de Miguel Ángel Gómez fue el año del descenso del Valladolid con Sergio González de entrenador. Y fue un año duro, fue el año que todavía estamos volviendo de la pandemia a jugar y bueno, pues fue un año complicado para todos, teletrabajando.
y bueno, sí que se nos hizo duro y bueno, pues se consumó el descenso a segunda división y al día siguiente el descenso a Miguel Ángel Gómez lo despiden. A mí me ofrecen seguir en la estructura, pero bueno, a la vez pues a Ángel Catalina le sale la opción del Saprissa, que Ángel Catalina salió del Betis y bueno, coincidimos con él en Valladolid 2 años. Y la verdad, pues no me lo pensé mucho, aunque me dolía no seguir en el equipo pues de mi corazón, que al final es Valladolid, que de ahí soy yo. Pero bueno, también las cosas pasan por algo. Yo vi que ese descenso y esa destitución de la persona que me dio la confianza en Valladolid pasó por algo y me surgió esta opción y bueno, pues me atreví a venir y la verdad que súper agradecido y súper feliz de la decisión que tomé, porque evidentemente a nivel pues institucional es un paso adelante, yo creo, venir aquí a Saprissa, y también en cuanto a mis funciones, que allí en Valladolid estaba de scout, sí que era importante dentro de la estructura, pero bueno, aquí venía de mano derecha de Ángel Catalina y cuando él sale al Español de Barcelona, pues me ofrecen ser el director deportivo, así que pues todo se fue dando pues a través de trabajo, evidentemente, y que aquí valoran lo que uno hace, y cuando se marcha el director deportivo pues apuestan por una línea continuista, en mi caso. Para conocer un poquito mejor la liga, cómo se desarrolla la liga en Costa Rica, la separáis en dos. Está separada claramente, sin ningún tipo de conexión entre una apertura y un clausura, ¿no? Sí, son diferentes, no tienen nada que ver uno con otro. Lo único que comparten, pues que el campeón de la apertura y el campeón de clausura juegan una supercopa. Y bueno, pues el descenso es una tabla acumulada entre la apertura y clausura. O sea, para el descenso sí que están relacionados, pero a nivel de título, a nivel del que gana el campeonato, son dos torneos totalmente diferentes. Existe también la restricción de tan solo poder tener 5 jugadores de fuera de Costa Rica, no existe lo de comunitarios o no comunitarios, y a partir de ahí te leía también en una entrevista que eso se hace intentar controlar al máximo el producto, vamos a decir, nacional, el producto de Costa Rica, y trabajar muy bien la cantera, ¿no? Sí, a ver, nosotros teníamos desde que llegamos esa limitación. Cuando llegamos eran 3 plazas de extranjeros solo, y justo el mercado que nosotros llegamos habilitaron una 4ª, y el anterior torneo, o sea, para este habilitaron ya la 5ª plaza extranjera. Más o menos se están expandiendo un poco en cuanto al jugador extranjero, y no es como en España, que pues también vale el europeo. Aquí solo pues el costarricense, y los 5 pues son de fuera. A nosotros, a nivel de fichajes, para ser diferenciales, porque traemos un modelo de scouting pues bastante bueno, tenemos casi 10 personas viendo fútbol y bueno, pues un poquito asemejamos al modelo que hacemos en el Real Valladolid. Y en eso pues nos cuesta un poco ser diferenciales, porque no puedes fichar tanto jugador de fuera. Así que nos enfocamos en hacer una buena estructura a nivel nacional. Hicimos un trabajo de cantera pues bastante bueno, una buena estructura en cuanto a jugadores, en cuanto a entrenadores, cuerpos técnicos profesionales, un seguimiento del jugador local pues bastante bueno, y bueno, pues en eso sí que estamos siendo diferenciales, más que a nivel internacional. A nivel nacional hemos mejorado mucho la cantera, que sí que había dado un paso atrás antes de venir nosotros, y bueno, yo creo que ahora junto a Alajuelense somos los 2 equipos que más trabajamos la cantera, que mejor la trabajamos, y bueno, pues de hecho hemos vendido a un jugador al Aris Salónica procedente de la cantera. Tenemos interés por otros jugadores nuestros de cantera, y bueno, pues en eso sí que estamos muy focalizados en que el territorio nacional tiene que ser nuestro, lo tenemos que dominar bien, y también los jugadores que hemos fichado para el primer equipo a nivel local han sido diferenciales. Jugadores que no estaban yendo a la selección han acabado en la selección, incluso jugando el último mundial. Así que bueno, en eso sí que tratamos nosotros de dar el plus por el que nos contrataron al traernos de España, ¿no? Que es ser diferenciales en cuanto al fichaje y la estructura interna, que es algo que nos hemos focalizado mucho. Costa Rica como selección ha tenido grandísimos años. Aquel 2014 fue impresionante, aquella generación es casi irrepetible. ¿Tenéis algunos de esos jugadores de los últimos años de la selección? Los Weiston, Bolaños también. No sé si de 0 a 100, pero ¿cuántas posibilidades hay de que Keylor Navas, que es una institución también en vuestro club, acabe su carrera con los colores de Deportivo Saprissa? A ver, yo creo que él a corto plazo yo creo que no está pensando todavía en volver, pero yo creo que hay una alta probabilidad de que él pueda acabar aquí en Saprissa. Él le tiene mucho cariño a la institución y bueno, pues él
sí que manifestó que después de Europa incluso le gustaría dar un paso por México. Bueno, mencionó el América, que le interesa mucho también, pero él yo creo que sí que puede tener en mente la Cabernet Saprissa. Aquí se le tiene un cariño enorme. Él incluso vino a la final que ganamos en el anterior torneo, pues estuvo en el camerino con los jugadores, estuvo pues en el palco nuestro y bueno, pues al final él ama Saprissa, pero bueno, pues yo creo que todavía al ser portero además todavía le quedan unos cuantos años de competir fuera y bueno, yo no descarto, probabilidades no podría decirte, pero bueno, yo sí que hablo con él y él siempre me ha dicho el enorme cariño que le tiene a Saprissa. ¿Y la vida en Costa Rica qué tal? ¿Mucho cambio? ¿Te adaptaste bien, Sergio? No, a ver, muy diferente no es. En cuanto al tipo de persona del costarricense, es parecido al mediterráneo, al latino. Al final somos gente muy parecida, ¿no? Quizás, bueno, tienen una forma de afrontar la vida un poco más relajada. Yo lo puedo asemejar un poco más a lo que se ve en las Islas Canarias, más personalidades más tranquilas. Quizá en España es que también somos demasiado obsesos con el trabajo, con el día a día. Y aquí en eso se lo toman un poco más relajado, pero a nivel personal se parecen mucho. Son gente sociable, son gente pues que no les gusta estar en casa, prefieren estar fuera, como pueden ser los españoles, que tenemos un estilo de vida social un poco más activa y la vida se vive bien. Aquí es un país seguro. Yo creo que de Centroamérica es el más seguro. A nivel económico es un país incluso caro, que bueno, pues eso sí que choca un poco para el que viene, pero bueno, también es un país turístico y eso lo entiende uno y se focaliza mucho aquí en el GAM, le llaman pues que es San José y lo más cercano a San José, que es Alajuela, que es Heredia. Esas zonas pues es lo que la población más abarca. Quizá la zona de playa es un poco más pobre. Ahí pues sí que es un poco más inseguro, exceptuando pues las zonas más turísticas de playa, que puedan ser pues hoteles de un gran nivel, que ahí evidentemente es súper seguro todo, pero bueno, yo le recomiendo a toda la gente que venga aquí. Yo me adapté súper rápido, sé que te tienes que adaptar un poco más a los horarios, que empiezas el día antes y lo acabas antes, como pueda ser también en Inglaterra, puede ser, bueno, horarios así más parecidos. Pero no, uno se acostumbra rápido. Al final, el día a día, el fútbol tampoco te da mucho pie a estar fuera del club, a ir a la playa. Apenas he ido yo, así que bueno, pues sé que es bonito. Alguna vez que he ido lo he disfrutado, pero bueno, es un país súper turístico y se vive bien, es tranquilo. Deportivo Saprissa es líder, encara el tramo final de campeonato con buenas expectativas. Hay un playoff final. Es importante quedar primero en liga regular, pero lo importante sobre todo es ese playoff final. Así que te deseamos muchísima suerte, Sergio, y te agradecemos que hayas atendido a la llamada de Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y ahí estaremos escuchando y para lo que quiera, pues ahí saben que tienen un amigo español aquí en Costa Rica y bueno, pues ahí estamos también siguiendo la actualidad de España y siempre con ese vínculo y nada, pues muy agradecido de todo y bueno, pues un saludo para todos. Play Fútbol. Si no es el primer día que escuchas este podcast, si no es el primer día que escuchas Play Fútbol, sabes de sobra quién es Fermín Suárez, que junto a Ángel Iturriaga ha publicado El estilo del Barça, la evolución táctica del juego del Fútbol Club Barcelona 1899-2023. Un libro que es un auténtico currazo, 400 páginas desgranando cada una de las etapas diferentes en los banquillos del Barça, cómo se jugaba, las principales estrellas, desgranando las principales características tácticas de cada uno de los equipos que ha tenido este club centenario, uno de los más importantes en Europa. Y ya me escucha Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba, antes de venir para la radio, estaba leyendo el libro, estaba en casa, me ha visto Mariona, mi hija mayor, leyéndolo y le he explicado que venía a la radio a grabar una entrevista contigo y me dice Mariona, ¿cómo te vas a sentir al entrevistar a un amigo? Pues, pues la verdad es que me cuesta, no es tan fácil. Prepararla sí, pero normalmente tenemos tiquitacas, ¿sabes? Y ahora eres una persona, ahora no es un diálogo, ahora eres una persona importante. Yo pregunto y tú eres el entrevistado y dicta sentencia, Fermín Suárez.
No, yo me siento muy raro respondiendo a entrevistas con algo que he hecho. O sea, todavía no lo asimilo, pero vamos, siempre contigo va a ser diálogo. O sea, que eso te lo por seguro. Fermín, para hacer este libro, habéis visto centenares de partidos, habéis leído miles de crónicas de toda la historia del Barça, pero yendo a lo que has visto, Fermín, ¿qué entrenador, qué etapa, no sé si incluso qué jugador, qué te ha sorprendido más de lo que has visto? ¿Algún entrenador, algún jugador, lo primero que te venga a la cabeza cuando te hago esta pregunta? Pues de jugadores, mira, me ha sorprendido muchísimo, aunque evidentemente ya todos hemos leído y todos sabemos la dimensión que tiene, pero a mí me ha sorprendido Luis Suárez, porque me parecía un jugador futurista transportado a otro tiempo. Era capaz de hacer cosas embastadas, jugar asociándose en una época en la que imperaba el ida y vuelta, el correcalles, y que haya un jugador capaz de serenar los ánimos, de tomar buenas decisiones, de ser un jugador pulcro con el balón, eso realmente me sorprendió teniendo en cuenta el paradigma de la época. Otros que me han sorprendido, Rexach era una finura increíble. Mira que empecé los partidos viéndolo, Bruno, y digo, madre mía, es que es bastante alérgico al esfuerzo, pero con el tiempo vas viendo que va sobradísimo, que tiene mucha clase, muy plástico, y luego jugadores como Benítez, el lateral derecho uruguayo, una maravilla, Fusté, otro jugador todoterreno, no exento de clase. Hay muchísimos jugadores que te llaman la atención, que ya has escuchado hablar de ellos, pero cuando los ves dices, madre mía, qué magnitud. Sí, es tal cual. Hay que decir que es un libro que habla mucho de táctica, pero no hace falta tener el carnet de entrenador para poder leerlo, para consumirlo. Quiero decir que está explicado de forma muy didáctica, pedagógica, y a mi hijo pequeño, lo saco también a colación en la entrevista, a Ses, le he dicho que para que entienda lo que es el Barça actual, tiene que entender al Barça de Cruyff, y le he dicho que esos capítulos 40, 41 y 42 del libro, que son los que le dedicáis a Cruyff, se los tiene que leer. Fermín, no sé, también leyendo el libro, leyendo los capítulos también de Helenio Herrera, no sé, yo tengo siempre la pedrada de que si ese Barcelona de Helenio Herrera, que por ejemplo le ganó la Liga a aquel Madrid impresionante, le acaba ganando en esas semifinales de Copa de Europa al Madrid de Di Stéfano, igual la historia del club cambia bastante. Lo que es una idea de juego que parece que tiene que seguir el Barça en la línea sucesoria con los entrenadores y demás. Si hubiera ganado el equipo con Helenio Herrera, que era un grandísimo entrenador, pero era otro estilo, la historia del club podría haber cambiado bastante. ¿Quién sabe? El tema es que Helenio Herrera es una figura maravillosa. Hasta años después de su destitución en el cargo en el FC Barcelona, hasta años después los jugadores siguen hablando de sus métodos, siguen hablando de sus entrenamientos, los periodistas pasan los años y siguen preguntando, bueno, pero este entrenador con respecto a Helenio ¿es mejor o peor? Es una constante, es increíble la huella que dejó Helenio, que era mucho más que un entrenador, era un manager, era una persona absolutamente innovadora con sus preparaciones físicas, en el aspecto psicológico también incidió muchísimo, y realmente cuesta entender por qué su legado tan solo duró 2 temporadas, que además fueron 2 temporadas súper exitosas a nivel doméstico y que a nivel europeo, como dices, cae ante el Real Madrid, y eso acaba por sentenciar o finiquitar su periplo en el Barça. Pero estamos hablando de un Madrid que era colosal, y al final el tema era cuestión de detalles. Incluso en esa eliminatoria Luis Suárez llegó muy justo, sí. De hecho incluso no tuvo ni que jugar porque iba realmente muy justo en el tema físico. Es decir que ante 2 colosos iba de detalles, pero la figura de Helenio Herrera es apasionante, y su fútbol también, porque era de verticalidad, de masticar muy poco, de tener a los jugadores en un plano físico realmente increíble, y sobre todo en una época en la que no abundaba el intercambio de información, él lo sabía absolutamente todo. Sabía dónde te iban a tirar los penaltis, sabía si este era zurdo o diestro, si salía por dentro o por fuera, sabía si el córner lo metían en el primer palo o en el segundo. Era increíble el estudio que tenía, y claro, una época en la que los matices y los planes de partido eran bastante similares en cada encuentro, claro, tener tanta información, esto le daba una ventaja brutal.
en una época en la que ya no es que no hubiera Excel, no había ni siquiera Word. Evidentemente, él, como cuentas o contáis en el libro con Ángel, Fermín, él tenía todo apuntado, pero en libretas. O sea, tenía todos los rivales de los equipos españoles, la información de cada uno de los jugadores y demás, pero todo en libretas. Y bueno, es que es un pionero absoluto. Contáis también en el libro que le da muchísima importancia al trato con el jugador. También os leo, Fermín, y eso me mola, me parece muy interesante, que él incluye en las charlas tácticas, incluye al jugador, incluye que el jugador pueda exponer sus matices, sus miedos, su visión, vaya, a nivel táctico de lo que él va exponiendo en una charla táctica, que es súper interesante. Es que encontramos una joya y recuerdo el momento de compartirlo con Ángel y decir, mira lo que hemos hallado. Y era una planificación de toda una semana de entrenamientos de Elenio Herrera. Esto fue en el Dicen, lo encontramos. Y él contaba con todo lujo de detalles qué tocaba hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, incluso el fin de semana, que siempre o normalmente se los llevaba concentrados, y lo que quería antes del partido, lo que quería después. O sea, estaba todo al detalle planificado y también estaba el momento de incidir en el jugador, no solo en el aspecto táctico, también en el psicológico, en preguntarle cómo se encontraba y hacer un seguimiento de los jugadores y también pues forzarlos a que ellos pudieran exponer cómo ven el fútbol y qué funcionó o no funcionó en un partido. Me parece increíble y estamos hablando de antes del año 60. Lo recuerda bien tan poca gente a don Luis Suárez Miramontes que es complicado que su recuerdo esté a la altura del nivel de futbolista que fue. Hay una cita de Elenio Herrera en el libro que me descojonaba, con perdón. Dice que un pie de Luis Suárez, en referencia a ese segundo partido que juega contra el Madrid, que lo juega lesionado, dice, un pie de Luis Suárez es mejor que dos de cualquier otro. Bueno, Elenio Herrera era un auténtico enamorado de su pupilo, del bueno de Luis Suárez, y bien hizo llevándoselo al Inter. En el libro, una de las cosas que hacéis, por no centrarlo todo en aquel Barça de Elenio Herrera y de Luis Suárez Miramontes, es empezar cada capítulo con una cita siempre interesante, y en la época de Luis van Gaal empezáis con aquella célebre frase de Juan Malillo en la que dice que para el juego de posición Rinus Michels, Johan Cruyff, todo muy bien, pero que lo que supuso para la evolución del juego de posición aquel Ajax de Van Gaal es casi incomparable, Fermín. Eso con Ángel, Bruno, lo teníamos clarísimo, que teníamos que aportar esas citas, esa revisión histórica, ese trabajo de documentación tirando de hemeroteca, que nos encanta porque realmente nos lo hemos pasado increíble. Ángel, como me contaba la investigación del primer técnico de la historia, que no había ningún dato sobre Barron y él consigue ampliar y ofrecer detalles muy interesantes y absolutamente innovadores de su currículum, y teníamos claro que eso tenía que trufar el libro, porque al final yo miro un partido y puedo analizarlo y al final la opinión de Fermín Suárez pues bueno, puede tener su peso, que es muy poco, pero cuando ya hablamos de Juan Malillo, que te dice que al juego de posición el que aporta muchísimo es Luis van Gaal, tú ya empiezas a mirar con otros ojos esos partidos y al menos la intuición que tienes ya está con una base científica de alguien que entiende muchísimo de este juego y de hecho nos hemos pasado incluso de citas, hay muchísimas, pero creíamos que era fundamental para que todo tuviera su concordancia y su peso. El libro está curradísimo. Fermín, no sé si has hecho un cálculo de horas que te has pasado viendo partidos, documentándote, buscando esas citas para hacer el libro que has hecho. Sí, no, y Ángel también ha estado en centros de documentación. Yo fui al del Barça concretamente porque él no vive en Barcelona, pero yo sí tuve esa posibilidad y les estoy muy agradecido porque me trataron muy bien y realmente me ofrecieron una documentación increíble. También en la Casa Ardiaca, bueno, es que la de horas que hemos dedicado simplemente a hemeroteca es muchísima. A revisión de partidos ya ni te cuento, porque, por ejemplo, la primera final que el Barça pierde, Copa de Europa, yo esa final la he visto 5 o 6 veces, solo para colocar realmente los jugadores correctamente o más o menos en una posición aproximada. Porque tú ya ves
cómo va el partido. Eso es muy claro y se ve fácilmente porque no hay tantos matices ni cambios de una primera parte a otra. El tema era colocar los jugadores, situar los marcajes, que eso me parecía lo principal, pero que tardé mucho en averiguar en ese proceso de revisar fútbol antiguo, y la de horas, y luego ya cuando te pones a escribir, cuando te pones a corregir, cuando te pones a recortar, a revisar, a encontrar fallos, es que no te sabría decir, Bruno. Ahora, eso sí te digo que el viaje ha sido súper placentero y realmente ahora toda esa cantidad de horas no la cambiaría por nada, porque creo que finalmente está en un libro que creo que vale la pena. En cada uno de los capítulos de los partidos que Fermín y Ángel consideran importantes hay un campito en el que se pone la disposición táctica, los marcajes individuales. Es súper gráfico para poder entenderlo y está súper currado. Ya lo sabéis, el estilo del Barça, la evolución táctica del juego del Fútbol Club Barcelona 1899-2023 de Ángel Iturriaga y Fermín Suárez, editado por Barça Books. Lo tenéis en castellano y en catalán, así que no hay excusa, libro que comprar sí o sí. Al final ha sido fácil esto de la entrevista, Fermín. Gracias por estar otra vez aquí en tu casa. Un abrazo y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Bruno, que eres un gran amigo y que siempre nos das muchísimo cariño, y te lo agradecemos muchísimo este espacio en Play Fútbol, que es casa, que es casa. Abrazo grande, Fermín. Hasta la próxima. Abrazo, Bruno. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Ya sabéis que viene semana importante, ya vuelve el fútbol de clubes este próximo fin de semana, y entre semana tendremos la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions. Ya empieza a ser bastante decisiva, jornada muy importante para los equipos españoles. Vendremos con la mejor previa y con mucho más, como siempre. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.